Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana María Marín. Estoy acá en Jimena Rico porque quiero volver a recordar una parte de cómo inicié mis labores como docente. Hace aproximadamente 12 años inicié mi proceso de Jimena Rico. Vivía en unas condiciones sociofamiliares no las más adecuadas para mi hijo, porque mi esposo, mi compañero de esa época, estaba en un conflicto armado y tuvo que desplazarse del barrio. En medio de mi preocupación, a pesar de que era bachiller, estaba desempleada, decidí acudir a la fundación a buscar un cupo para mi hijo, y en vista de la problemática pues reunía las condiciones para estar acá en la fundación. Me lo recibieron en febrero, él inició su proceso y ingresándolo acá pues me di cuenta de que existía el programa de madres voluntarias y decidí quedarme en la fundación. Cuando llevaba más o menos 2 meses de ser madre voluntaria en la fundación, me ofrecieron un proceso de cepillado, que es una labor muy bonita dentro de la fundación, y me daba pues como un complemento cada 8 días, un complemento alimenticio. Recibí la capacitación por un odontólogo que era voluntario con la fundación y empecé el proceso con los niños. Y dentro de la fundación yo tenía mi alimentación, desayuno, almuerzo y el refrigerio. Igual entraba conmigo a las 8 de la mañana y me quedaba hasta las 4. Solamente que en el cepillado yo lo hacía solamente hasta las 11:30 de la mañana y ya el otro tiempo me iba pues para Salaconas y seguía haciendo el acompañamiento a los bebés. Allí empecé todo lo que era el proceso de estimulación, empecé a conocer un poco sobre las etapas de los niños y después de estar en el cepillado, más o menos me quedé por ahí 4 meses. En agosto llegó una propuesta a la fundación de un convenio con el ICBF para montar unos hogares comunitarios dentro de la fundación. Obviamente pues como yo era, uno de los requisitos de esa contratación era que fuéramos bachilleres, y pues la fundación había observado más o menos como mi proceso dentro de Salaconas y fui una de las madres escogidas para empezar este proceso como madre comunitaria. Y en agosto del 2003, cuando la fundación inició el contrato con el ICBF, pues la fundación ya me contrató ya como empleada directa de ella. Ahí empecé a ganarme un salario mínimo y bueno, eso fue muy motivacional porque entonces empecé a darle una condición de vida diferente a mi hijo, a mi familia, que eran mis padres y mi papá y mi mamá con los que ya vivía en ese tiempo, porque desafortunadamente a los 2 meses, 3 meses de mi hijo estar acá, pues mataron a su padre, entonces me quedé viuda y ya empecé ese proceso. Pues estar en Jimena Rico fue una bendición. Hoy, después de tantos años, sigo reiterando, fue una bendición, porque en ese momento me sentía sola, no sabía qué hacer, para dónde coger, mi hijo apenas iba a cumplir 3 años y empecé a sentir un apoyo de muchas personas, empezando desde la alta dirección hasta las profesoras y obviamente el proceso de psicología, que fue donde me acogieron. Empecé un proceso de elaboración de luto, a mi hijo le hicieron todo un proceso de acompañamiento, la profe que tenía ese año y los años que continuó, porque él entró acá de 2 años, pero se fue cuando tenía 6 años. Entonces fue muy, muy significativo. Es más, hoy, después de 12 años, todavía lo recuerdo como la primera vez. Fue la experiencia más linda que pude haber vivido porque era un encuentro de muchas emociones. Era sufrir, tener dolor, pero al mismo tiempo sentirse acompañada por unas personas que apenas estaba conociendo. Y al año siguiente empecé mi formación ya como docente. Entonces empecé a hacer cursos en Confama, la fundación empezó entonces a hacerme un aporte económico, a prestarme dinero en los semestres, como entonces ya empezaron los gastos pues como a incrementarse por mi estudio, empecé a tener la alimentación de lunes a viernes y seguía teniendo un complemento, ya no cada 8 días, pero sí cada 15 días, un buen complemento para llevar a mi casa. Entonces pienso que fue muy, muy significativo. Bueno, ¿qué pasó después de eso? Como les dije, estuve un año haciendo cursos en Confama relacionados con la niñez y con procesos pedagógicos. Cuando ya terminé Confama y me gradué, al año siguiente, o sea, al 2005, perdón, entonces ya empecé a estudiar en la normal. Me gradué seguía entonces avanzando en la fundación, ya no estaba en Salacunas, ya me pasaron para otro grupo, llegué a ser
la profe titular o la encargada de sala cunas, o sea, quien la administraba o quien guiaba el proceso pedagógico de las docentes de sala cunas. La fundación nunca desfalleció en seguir aportando y en seguir colaborando con los préstamos económicos de los semestres, porque era más fácil, porque la fundación lo desembolsaba todo y yo lo pagaba por cuotas moderadoras o por cuotas mensuales, y cuando terminaba el semestre pues entonces ya estaba a la par. Bueno, ya después yo me quedé en la fundación aproximadamente 5 años, terminé mis estudios en la normal. Y a medida de que iba estudiando y avanzando, iba viendo pues como el progreso, y uno ya va viendo en qué campo se desempeña mejor, y eso lo pude observar en las prácticas. En el 2008 entonces terminé la normal y me fui a la fundación, y inicié ya en un colegio privado, con primaria. Mi hijo pudo tener acceso ya a un colegio privado, empezar sus estudios en un colegio privado, y pues yo pude seguir avanzando. Empecé mi licenciatura, que pienso que ante todo es la gratitud, y eso es lo que me queda con la fundación, porque un día llegué con las manos vacías, un día llegué sin saber qué iba a hacer con mi vida, pero acá empecé a construir mi proyecto de vida, empecé a ser grande, pero no grande por encima de las personas, sino en estudio y en conocimientos. Y gracias a eso, hoy puedo decir que soy una gran docente. Ya hoy en día, después de haberme ido hace 7 años, ya soy licenciada en básica primaria de lengua castellana. Estoy desempeñándome en un colegio privado, continúo trabajando en el sector privado, ya con bachillerato, pero nunca se me ha olvidado la esencia que aprendí acá en Ginebra Rico. Y eso lo aprendí de las familias que acá atienden, de los niños que acá atienden en esta fundación, que lo primordial son ellos. Entonces sigo teniendo la misma esencia. Esta fue mi universidad, este fue el lugar donde yo me formé, y lo que acá aprendí lo llevo a cualquier parte donde he trabajado. Bueno, pienso que sigue siendo exitoso porque acá no es un niño el que llega, acá llega una familia. Entonces siempre la razón de ser lo hablo porque estuve 5 años involucrada con la fundación, y es que solamente no les importa el niño que llega a las 8 de la mañana y se va a las 4 de la tarde. No, acá importa la familia. Empiezan a conocer, a indagar. También la otra parte significativa es que acá son una familia, o sea, no son una institución educativa como cualquier otra. Es una familia, es un lugar donde uno encuentra apoyo, donde encuentra amor, donde encuentra caridad, donde encuentra unos brazos abiertos para la dificultad que tenga. A la fundación le importa a la familia como tal. Entonces pienso que esa cercanía que han tenido con los padres de familia, entonces empiezan como a hacer ese llamado, a convocar a esas mamás, y por qué no decirlo, a seducirlas. Y esa seducción entonces es de conocer todo lo bueno que hay acá adentro, de que acá sí se puede, de que acá podemos sacar grandes cosas. Yo soy un ejemplo de ello, porque vuelvo y le repito, fue alguien que llegó un día con manos vacías, y hoy, gracias a la oportunidad que me dio Ginebra Rico, soy una licenciada.